Bienvenido a Creepy Stan. Las figuras religiosas, la representación en la que muchos depositan su fe. Estas imágenes deberían ser un vínculo que nos acerque más a Dios y refuerce nuestras creencias. En muchas ocasiones, según algunos, estas mismas son utilizadas por el mal para hacer dudar a algunos creyentes sobre su fe, o bien para burlarse de la divinidad. Algo extraño pasa con algunas figuras, y así como lo hemos visto con anterioridad, esta clase de fenómenos suelen acontecer en Semana Santa, y la mayoría de historias que te mostraré hoy sucedieron en estas fechas. El día de hoy no estaré solo, me acompañará mi colega del canal, Culto al Relato. Es así que sin más que decir, pasemos con el video del día de hoy. Diego nos cuenta. Hola Stan, anteriormente ya te había mandado una historia que me contó mi abuela, pero el día de hoy te vengo a contar una propia que viví el día de ayer, Viernes Santo. Como te conté, mi abuelita dice que en esos días el diablo anda suelto en busca de almas. Mi historia transcurre durante la noche de Viernes Santo que acaba de pasar. Esto es difícil de creer, y si alguien me lo contara creo que lo tomaría como loco. Te doy un poco de contexto. Yo aún vivo con mis padres. Nosotros vivimos en un lugar donde aún no hay muchas casas. Ese día, unas amigas y yo íbamos a salir de fiesta, pero a mí no me dieron permiso para ir a aquella fiesta, pues estos días todos debemos estar juntos. Es entonces que durante la noche me iba a escapar de mi casa cuando todos estuvieran dormidos. Es entonces que a eso de las 10 de la noche salí de mi casa. Mis amigas me iban a encontrar ya en la fiesta. Después de una hora salimos de esa fiesta, ya que estaba muy aburrida y decidimos mejor ir a otro lado. Es entonces que nos dirigimos a la casa de una amiga que vive cerca de la parroquia, que se encuentra en un cerro. Es entonces que la historia comienza a ponerse extraña. Esa noche era fría y había mucha neblina. En la iglesia, que ya estaba cerrada, se comenzó a escuchar una persona rezar, pero en un idioma extraño. Parece que era latín u otra lengua rara. Decidimos meternos rápidamente a la iglesia saltando la reja que rodea la misma. Cuando nos asomamos entre un vitral, vimos algo impactante. Eran 4 esculturas de madera sosteniendo una veladora alrededor del Cristo del Santo Entierro. El Cristo del Santo Entierro se levantó de repente. Esto era impactante. Yo solo alcancé a taparle la boca a una compañera que quería gritar. Los santos alrededor del Cristo eran raros. Eran 4 santos que nunca habíamos visto antes. Era un hombre vestido de café, con una tiara en su cabeza. Este tenía una mirada tenebrosa, mientras que el otro santo era uno igual, vestido de café, pero en su cabeza sostenía una especie de turbante o gorro. Este no tenía ojos, solo tenía las cuencas vacías. El tercer santo era una virgen. El cuarto era un santo vestido de blanco, que en su cabeza sostenía una corona de espinas. La virgen tenía un rostro de sufrimiento e intentaba levantar la urna o caja del santo entierro. Es entonces que otra figura comenzó a moverse. Este era un San Pedro muy extraño, que tiene la mirada seria. Entre estos cargaron el ataúd del santo entierro, mientras el Cristo al interior de la caja se reía fuertemente. Estos comenzaron una procesión. Es entonces que salimos rápidamente de la parroquia. Nos escondimos entre algunas ramas y vimos cómo se abrieron las pesadas puertas de madera de la iglesia, sin hacer ni el más mínimo ruido. La procesión de aquellas esculturas era impactante. Investigando leyendas locales, cuentan que esas esculturas son la Virgen de los Dolores, San Juan Bautista, San Marcos, San Pedro y San Dimas. La leyenda de mi pueblo cuenta que en una ocasión el Vía Crucis viviente se conformaba por los 5 santos que te mencioné antes. Durante cierta noche de Viernes Santo, donde irían a hacer la procesión del silencio, los 4 hombres y la mujer que representaban a los santos fueron atropellados por un carro que iba a alta velocidad y no alcanzó a frenar. Lo único que no se destruyó fue el Cristo del Santo Entierro, mientras los que iban cargando el ataúd fallecieron. Entonces,
Estos difuntos tomaron posesión de aquellas esculturas que se mueven en Viernes Santo, y ahora su penitencia por representar a esos santos será salir a hacer la procesión del silencio cada Viernes Santo, pero ahora estos metiéndose dentro de las esculturas de los santos de madera. Yo puedo confirmarte de primera mano que esto es completamente real y que me causó pesadillas durante muchos días. Sé lo que muchos en la audiencia podrían estar pensando, pero este tipo de cosas son reales y son más fuertes en Semana Santa. Buenas noches, Stan. Esta historia me pasó en Semana Santa del 2022. Verás, mis padres son muy religiosos y ambos ayudan mucho a una iglesia que está cerca de mi casa. He de decir que esa iglesia está en construcción y que poco a poco la van levantando. Claro que con la ayuda de la comunidad, y como de vez en cuando voy a ayudarles, ya sea a barrer o a limpiar, y también quitarle el polvo a las imágenes. Y gracias a eso, las amigas de mi mamá, que ayudan también a esa iglesia, empezaron a hablarme bien. En fin, por esas fechas del 2022 estaba pasando por un problema emocional, ya que antes trabajaba para una tienda de ropa llamada Óptima, que se encuentra en el centro de Puebla. Conocí a una chica que a poco tiempo que entré a trabajar, nos hicimos novios. Al principio todo fue muy bien, pero claro, no todo es para siempre. Ella me terminó y se fue para los Estados Unidos. Me bloqueó en todas las redes sociales y eso de verdad me afectó mucho. Tanto así que no podía dormir, no comía y empecé a ser más distante con todos en general. En esas fechas de Semana Santa me dio por ir a la iglesia y decidí ayudar un poco, ya que como estaba empezando la cuaresma, una amiga de mi mamá me dijo que por qué no les ayudaba. Así que poco a poco fui superando ese dolor que me dejó la chica. Decidí ayudarles, aparte porque esa señora se llevaba muy bien con mis padres y se me hizo un gesto muy bonito que me invitara a formar parte de la capilla. Uno de esos días, cuando la acompañé a dejar las estaciones para el viernes de cuaresma, me dijo que cuando me sintiera triste me pusiera a hacer oración pidiéndole a Dios que me ayudara. Y eso hice, y la verdad al principio todo iba bien, pero a mediados de la cuaresma empecé a escuchar voces y ruidos. Incluso una vez escuché un ruido como si fuera de un león. He de decir que esas oraciones las hacía a las 3 de la mañana, ya que más o menos a esa hora me empezaba a dormir. Le dije a esa señora lo que me pasa cada vez que me pongo a rezar, y ella me dijo que es algo normal, ya que por esas fechas el diablo anda suelto y lo que quiere es distraerte para que no te concentres en la oración. Decidí seguir con mis rezos, pero llegó el Viernes Santo. Ese día en la noche empecé mi oración, pero sentía que algo no estaba bien. He de decir que en mi cuarto tengo un Cristo y una Virgencita que me compré hace varios años atrás. En fin, en medio de mi oración decidí cerrar los ojos para concentrarme más, y te juro cómo escuché que alguien me dijo: no temas, todo estará bien. En cuanto escuché esa voz, rápido abrí mis ojos, levanté la mirada y vi cómo mi Cristo abrió los ojos. La verdad, no lo podía creer. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no me respondía, y lo más fuerte que pasó es que detrás de mí escuché el lloriqueo de una mujer. Después de escuchar eso, cerré de nuevo los ojos y seguí rezando, pidiendo a Dios que esto terminara. Al final pude moverme, abrí los ojos y vi que mi Cristo estaba tirado en el suelo. A pesar de que mi cama está debajo del Cristo, este se rompió. Levanté la imagen y vi que ya tenía los ojos cerrados. Gracias a eso no dormí en toda la noche. La verdad, no se lo he dicho a nadie por temor a que no me creyeran, pero algo que sí te puedo decir es que después de eso, dejé de hacer las oraciones por temor a que me volviera a pasar lo mismo. Ya para terminar esa imagen, decidí repararla, ya que no la podía tirar, porque mis padres me regañarían por tirar imágenes religiosas, ya que para la religión católica tirar una imagen es una ofensa a Dios, o al menos así lo tengo entendido. Gracias por escuchar mi historia y te mando un fuerte abrazo, Stan, desde la ciudad de Puebla. Quiero compartir con ustedes una experiencia que aún me atormenta, una que ocurrió en una iglesia local durante la festividad de Santa Rita de Casia. Para proteger mi privacidad, prefiero mantener el lugar en anonimato,
pero lo que viví esa noche sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era una noche de verano, y después de la misa en la iglesia, decidí quedarme para ayudar a preparar el altar para la celebración de Santa Rita. El lugar estaba tranquilo, iluminado únicamente por el tenue resplandor de las velas que se habían encendido en honor a la santa. Exhausta, me acomodé en un banco cercano al altar y casi sin darme cuenta, caí en un sueño profundo. Lo que ocurrió después fue algo que hasta día de hoy me perturba. En mi sueño, me encontré en la misma iglesia, pero el ambiente era completamente diferente. El lugar estaba en ruinas, con las paredes agrietadas y el altar cubierto de telarañas y polvo. La atmósfera era opresiva, cargada de un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido lejano de murmullos desvanecidos. La estatua de Santa Rita estaba en el centro del altar, pero no era como la recordaba. Su rostro estaba torcido en una mueca de dolor y angustia, y sus ojos, normalmente serenos, estaban llenos de una desesperación abrumadora. A medida que me acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera observando con una intensidad penetrante. El sueño se volvió cada vez más perturbador. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas grotescas que parecían lamentarse y suplicar. Los susurros apagados llenaban el aire, pero no podía entender lo que decían. Las figuras en las sombras parecían intentar alcanzarme, sus rostros distorsionados por el sufrimiento eterno. Intenté escapar, pero las puertas de la iglesia estaban selladas por una fuerza implacable. Cada vez que me acercaba a una puerta, ésta se desvanecía en una niebla espesa, dejándome atrapada en ese laberinto de desesperación. La atmósfera se volvía más densa y opresiva, y las figuras sombrías se acercaban cada vez más, sus manos extendidas hacia mí en un gesto de súplica. Me encontré de nuevo frente a la estatua de Santa Rita. Ella me miró con una intensidad que me heló la sangre. Sus lágrimas eran de un rojo oscuro, y su dolor parecía resonar en cada rincón de la iglesia. En un susurro que atravesó el aire, dijo: «Tu sufrimiento no es en vano, pero la desesperación nos consume a todos». Sus palabras eran como cuchillos afilados, perforando mi alma. De repente, la estatua de Santa Rita comenzó a desmoronarse en polvo a mis pies, y el sueño se desvaneció en una oscuridad total. Desperté de golpe en la iglesia real, el sol comenzando a iluminar el lugar a través de las ventanas. La estatua de Santa Rita estaba en su lugar habitual, pero la sensación de terror y la imagen de su rostro distorsionado me dejaron paralizada. Desde esa noche, no puedo evitar sentir una inquietud cada vez que entro a la iglesia. La presencia que experimenté en mi sueño parece estar aún en el aire, como un eco de desesperación que no puede ser apagado. La imagen de la santa llorando lágrimas de sangre y las figuras sombrías persiguiéndome siguen siendo una pesadilla que me atormenta, y cada vez que miro a la estatua de Santa Rita, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Espero que esta experiencia les haya impactado tanto como a mí. Gracias por escucharme. Hola, me pasó algo para Semana Santa. Soy de Guatemala y tengo mucha familia que es católica. Cabe aclarar que no lo soy. Me gustaba mucho la Semana Santa, hasta este incidente. Acompañé a mi bisabuela a la iglesia, y como cosa rara para esas fechas, la iglesia estaba completamente vacía. Ella se sentó a rezar y yo me levanté para ir al baño. Para poder entrar, tienes que cruzar toda la iglesia y salir por una puerta que hay cerca del altar, por donde entran los padres. Después, crucé por el pasillo que hay antes de llegar a los baños y claramente escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me quedé totalmente paralizado, porque no había nadie más. Había una puerta abierta donde hay un salón donde preparan las imágenes para la procesión. Cuando pasé por ahí, sentí una aura muy pesada y claramente había una imagen de Cristo ahí. Al pasar, enfrente del salón, volvieron a llamarme por mi nombre, y al voltear, perfectamente vi que la imagen subió su cabeza, como para verme. Sentí muy pesado el cuerpo y no podía moverme, ni dejar de verla. No sé cómo fue que reaccioné y salí corriendo, olvidando completamente a lo que iba. Sé que es muy difícil de creer, pero les aseguro que es verdad. Desde ese día siento mucha incomodidad en ir a la iglesia.
Hola, soy Martín, y quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha perseguido durante años. Vivo en un pequeño pueblo al norte de Guanajuato, un lugar donde la devoción y las tradiciones son parte de nuestra vida cotidiana. Uno de los eventos más importantes del año es la celebración en honor a San Sebastián, una figura que siempre ha estado en el centro de nuestras festividades religiosas. La estatua de San Sebastián en nuestra iglesia es una pieza impresionante. El santo está representado atado a un árbol, con flechas atravesando su cuerpo en una expresión de agonía que parece casi demasiado real. Cada año, durante las fiestas, el altar se llena de flores y velas, y todos nos reunimos para pedirle protección y bendición. Una noche, después de un agotador día de trabajo en el campo, decidí pasar por la iglesia para rezar un poco antes de regresar a casa. La iglesia estaba desierta, y la única luz provenía de las velas encendidas, creando sombras inquietantes en las paredes. Me arrodillé frente al altar de San Sebastián, sumido en mis oraciones. Al principio, todo parecía normal, pero pronto empecé a sentir una presión en el aire, una sensación de opresión que no podía ignorar. Algo no estaba bien. Cuando levanté la vista para mirar a San Sebastián, lo que vi me hizo helar la sangre. La estatua, que siempre había tenido la mirada fija hacia el cielo, ahora me estaba mirando directamente. Sus ojos, que en otras ocasiones parecían vacíos e inertes, estaban clavados en los míos con una intensidad aterradora. Era como si esa mirada estuviera viva, como si el santo estuviera consciente de mi presencia y me estuviera evaluando. A pesar de que la figura siempre había tenido la mirada fija en una dirección, esa noche, sus ojos se movieron para clavarme la mirada, llenos de un dolor profundo y una tristeza inmensa. Intenté apartar la vista, pero me encontraba completamente paralizado. Sentía una fuerza invisible que me mantenía atrapado, inmovilizado por la intensidad de la mirada. Los susurros que había oído en la iglesia anteriormente se volvieron más claros, como si alguien estuviera hablando directamente en mi cabeza, susurrando palabras que no podía entender pero que me llenaban de un terror indescriptible. El silencio en la iglesia era abrumador. Solo podía escuchar el ritmo acelerado de mi propio corazón, retumbando en mis oídos. Los minutos se sentían como horas, y cada vez que trataba de cerrar los ojos, esa mirada penetrante seguía ahí, viéndome fijamente. Sentía que la estatua estaba absorbiendo mi energía, que estaba atrapado en una especie de trance del cual no podía escapar. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré darme la vuelta y salir corriendo de la iglesia. La calle estaba oscura y silenciosa, pero el terror no me abandonaba. Pasé la noche en vela, con la imagen de esa mirada fija en mi mente. Esa noche, mis sueños se convirtieron en una pesadilla continua. Soñé que estaba atado al mismo árbol que la estatua de San Sebastián, y el santo, con las flechas en la mano, se acercaba lentamente hacia mí. Cada paso que daba resonaba en mi mente, y cuando levantaba la flecha, el terror era tan real que podía sentir el frío metálico del acero en mi piel. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, solo para darme cuenta de que la pesadilla no había terminado, el miedo seguía conmigo durante el día. A medida que pasaban las semanas, mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía constantemente observado, como si la mirada de San Sebastián me siguiera a todas partes. La ansiedad y el miedo se apoderaron de mí, y cada vez que alguien mencionaba al santo, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. No pude soportarlo más y decidí abandonar el pueblo, dejando atrás todo lo que conocía. Nunca conté a nadie lo que había experimentado en la iglesia. No quería que pensaran que estaba loco, y además, el miedo seguía siendo tan real que prefería mantenerlo en secreto. Pero la imagen de esa mirada y el terror que sentí esa noche nunca se han desvanecido. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el nombre de San Sebastián o veo una estatua similar, el miedo vuelve, como si todo hubiera pasado ayer. Espero que mi experiencia sirva de advertencia para aquellos que puedan encontrarse con la mirada de San Sebastián. Hay cosas que no deberían ser vistas, y hay presencias que no deberían ser desafiadas. Luigi nos cuenta: vivo en un municipio en el norte de Guanajuato.
La anécdota sobre un Cristo el cual está amarrado a una columna en el momento de la flagelación. Aquí lo llamamos como el divino preso o nuestro Padre Jesús. Es una imagen parecida a otra que se encuentra en Atotonilco, en San Miguel de Allende. Es usual que lo pongan en un altar durante la Semana Santa, específicamente en Jueves Santo, junto a una Virgen de los Dolores. La cosa es que cuando era pequeño iba con mi mamá de visita a esa iglesia donde tienen a ese Cristo. Era Jueves Santo y ya lo tenían en su altar. Tenía una venda que le tapaba los ojos. Cuando pasé a persignarme con este Cristo, agaché la mirada y cuando la volví a subir, ese Cristo estaba mirándome. El caso es que siempre tiene la mirada volteando hacia la derecha, pero en esta ocasión no fue así. Tenía sus ojos viéndome fijamente a mí, es decir, hacia el frente. Incluso con la venda en los ojos podía sentir esa mirada tan penetrante de sufrimiento puro que tiene. Me dio mucho escalofrío. Yo solo lo veía a él. Estaba paralizado. No fue hasta que mi mamá me tocó la cabeza, ya para que nos fuéramos. Volteé a ver a mi mamá y en un segundo volteé a ver al Cristo de nuevo y ya tenía su mirada de nuevo a la normalidad. No estaba mirándome, estaba viendo hacia la derecha. Mi mamá me preguntó que si pasaba algo. Yo le dije que no. La verdad, yo no le quería decir por temor a que se enojara conmigo. Tuve pesadillas con este Cristo. Soñaba que se paraba y me perseguía por toda la iglesia. Por mucho tiempo tuve miedo al Jueves Santo y a ese Cristo en específico. Y hasta el día de hoy, ya no mucho, pero a veces lo observo y me da algo de escalofrío al solo recordar esa historia que tuve con la figura. Hola, mi nombre es Samuel y soy un fiel seguidor de tu canal. Quiero compartir una experiencia que viví hace un par de años en una localidad de Oaxaca, la cual me ha dejado una marca imborrable. Lo que sucedió en una antigua iglesia del lugar, con una figura de Cristo que nunca olvidaré, es algo que aún me pone nervioso tan solo de acordarme. En este lugar, cada año durante la Semana Santa, hay una tradición en la iglesia principal. En Jueves Santo, el altar central es adornado con una figura conocida como el Cristo del Olvido. Este Cristo es una imagen impresionante de Jesús crucificado, pero con una diferencia perturbadora: en lugar de estar en una cruz, la figura está suspendida en el aire, con cadenas que parecen atarlo a un tronco de madera. Sus ojos, desorbitados y llenos de desesperación, no están cubiertos por vendas, y su mirada parece seguir a cualquier persona que se acerque. Siempre había oído historias sobre cómo el Cristo del Olvido tenía la capacidad de mirar a las personas de una manera que revelaba sus secretos más oscuros. Algunos decían que podía hacerte enfrentar tus peores miedos y mostrarte visiones perturbadoras de tu pasado o de lo que temes en el futuro. Aunque no creía mucho en esas leyendas, sentí una extraña fascinación por visitar la iglesia y ver al Cristo por mí mismo. Era una tarde de Jueves Santo, y la atmósfera en la iglesia era pesada y solemne. El aire estaba cargado de incienso, y las luces eran tenues, proyectando sombras que danzaban en las paredes de piedra. Cuando entré, el altar estaba adornado con flores y velas, y el Cristo del Olvido estaba en el centro, suspendido en el aire con una expresión de sufrimiento indescriptible. Decidí acercarme al altar para persignarme. Mientras lo hacía, cerré los ojos, intentando concentrarme en mis pensamientos y mantener la calma. Cuando abrí los ojos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El Cristo parecía haber cambiado su posición. Aunque estaba suspendido en el aire, su mirada estaba fija directamente en mí, y parecía que sus ojos habían adquirido un brillo sobrenatural. La sensación de ser observado era abrumadora. El Cristo parecía moverse ligeramente, como si estuviera ajustando su posición para mirarme con más intensidad. La expresión en su rostro, que antes parecía de sufrimiento general, ahora se transformaba en una máscara de horror específico. Los ojos del Cristo reflejaban un dolor que parecía estar dirigido directamente hacia mi alma. Mientras me mantenía en pie frente al altar, la atmósfera comenzó a cambiar. La luz se volvió más tenue, y una niebla fría empezó a emerger del suelo alrededor del Cristo. La niebla parecía formar figuras espectrales que danzaban en las sombras, y una sensación de desasosiego me envolvía cada vez más.
Sentí que mi corazón latía con una intensidad cada vez mayor, y mi respiración se volvía más rápida. La mirada del Cristo me parecía más intensa, como si tratara de comunicarse conmigo o de mostrarme algo más allá de lo visible. En ese momento, empecé a tener visiones perturbadoras. Vi fragmentos de recuerdos oscuros de mi pasado, cosas que había intentado olvidar y que ahora se presentaban con una claridad dolorosa. Desesperado, intenté apartar la mirada, pero no podía. El Cristo parecía estar atrapado en una especie de conexión espiritual conmigo, y la niebla a su alrededor se volvía cada vez más densa, envolviéndome en un manto de terror. Me costaba respirar, y la sensación de pánico era insoportable. Con un esfuerzo enorme, logré darme la vuelta y salir de la iglesia a toda prisa. Esa noche, no pude dormir. Las visiones del Cristo y los recuerdos oscuros que había visto me atormentaron en mis sueños. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado y la sensación de que algo invisible me estaba acechando. Desde entonces, evito ese templo en Jueves Santo y trato de no pensar en el Cristo del olvido. La experiencia me ha dejado una profunda inquietud y un miedo persistente. Espero que mi historia les sirva como advertencia. Hay figuras en el mundo que no solo están hechas de madera, que están impregnadas de un poder desconocido que puede revelar más de lo que uno está dispuesto a enfrentar. Gracias por leer mi experiencia. Hola, te escribo para contarte algo que me pasó, pero te pido por favor que sea anónimo. En mi casa los Viernes Santos siempre pasan cosas muy raras, y eso a todos se nos hace normal. Pero algo en uno de esos Viernes Santos destacó de otras ocasiones, y es algo que no voy a olvidar ni con terapia. Un jueves por la mañana mi abuelita y yo fuimos a comprar cosas al mercado, esto para la comida del Viernes Santo. Llegamos a la casa y en la noche mi abuela me dijo algo que me sonó raro. Me dijo: «Oye, hija, no te duermas tan tarde, por favor». Yo le dije: «Ok, abue», y me fui a acostar a mi cama, y me quedé pensando en lo que me dijo, pero llegó el viernes, y me tocaba levantarme temprano, porque tenía que acompañar a mi mamá al doctor, y me tenía que parar a eso de las 6 de la mañana, y cuando me desperté, fui al baño. Sentí algo muy extraño, porque en la pared hay un Cristo, y ese Cristo es un poco extraño, porque cambia de expresión. Sí, sé cómo suena, pero se mueve, y a veces parece cambiar su cara, cambiar su mirada, e incluso hasta parece a veces tener una pequeña sonrisa. Es entonces que simplemente decidí voltear al Cristo, y vi que tenía una expresión de preocupación, y sus ojos tenían algo que no puedo explicar. Pero entré al baño, y cuando terminé de lavarme la cara, volteé otra vez para verlo, pensando quizá que había visto mal, pero ahora su expresión había cambiado. Tenía una pequeña sonrisa y los ojos cerrados. La verdad me dio mucho miedo, pero me fui otra vez a mi cuarto. A los pocos minutos salí de mi habitación y acompañé a mi mamá al doctor y regresamos. Y vi que mi abuela estaba en la cocina. Me acerqué y le dije lo que había pasado en la mañana. Mi abuela me dijo que a ella también le había pasado lo mismo, y me quedé helada. Pasaron las horas, llegó la noche y fui a cenar a la cocina, y vi a mi abuelita tomando café. Me dijo: «Hija, ven, siéntate». Yo hice caso y me senté. Me tomé un café con ella y me dijo: «Ya no te duermas tarde, por favor». Le dije que sí y me fui a acostar, pero me dieron muchas ganas de ver mi celular. Lo agarré y lo prendí. Me metí a YouTube y estaba viendo videos. Chequé la hora y me di cuenta que ya eran casi las 2 de la madrugada. Me acordé de lo que dijo mi abuelita, pero lo ignoré y seguí viendo videos. Pero cuando iba por la mitad de uno de los videos, tocaron la puerta. Me levanté y abrí. No había nadie. Cerré la puerta y después de 3 minutos tocaron otra vez, pero esta vez tocaron la ventana. Me dio mucho miedo, pero me dieron muchas ganas de ir al baño. Y cuando iba camino por el pasillo, vi al Cristo que te había mencionado anteriormente, pero tenía una pose diferente. Me quedé pensando y lo bajé. Me le quedé viendo y me di cuenta de que giró su cabeza. Yo lo dejé en el piso y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y escuché cómo alguien caminaba y colgaba el santo, ya que se escuchó un pequeño golpe en la pared, cosa que indicaba
que alguien lo había puesto ahí. Yo me quedé paralizada, pero me armé de mucho valor, pero decidí asomarme. Y vi el Cristo, el cual estaba colgado. No sé cómo o quién lo colgó, pero me dio mucho miedo ver ese detalle. Finalmente llegó el sábado. Le dije a mi mamá que si ella se había parado en la noche, y me dijo que no. Y fue ahí cuando me pregunté a mí misma, ¿quién había colgado el Cristo? Sé que en Semana Santa pasan cosas muy extrañas e inusuales, y puede que una energía extraña, o quizá maligna, estaba esa noche en mi casa, y eso lo sabía mi abuela, pero nunca me lo dijo tal cual. Quizá para no alterarme, o para que no me sugestionara, pero vaya que había algo extraño ese día. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias referentes a imágenes religiosas, ya sea cuando éstas parecen cobrar vida, pero de manera negativa, como si algo demoníaco o maligno estuviera dentro de ellas. Dime, ¿tú tienes una experiencia similar? Si así lo es, no lo dudes y hazme llegar tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides suscribirte al canal de mi colega, Culto al Relato, el cual tiene muy buenos videos acerca de toda clase de tópicos paranormales. El link a su canal estará en el comentario fijado. No olvides seguirme a través de todas las redes sociales, especialmente por mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.